Resumiendo un poco la noche de ayer, fíjense cómo Elías buscó la seguridad en la cueva, pero la verdadera seguridad está en la lealtad de Dios. Elías controlaba su cueva, pero la verdadera seguridad está en lo que él no controla, la lealtad de Dios. El Padre nuestro que está en los cielos. Esa es la fuente de seguridad para nosotros. Estamos adentrándonos en estas jornadas de oración que tienen un sabor ignaciano, por eso ora tú misma, tú mismo con el corazón que tú tengas. No te entretengas, más bien reflexiona, medita, mira a ver cómo resuena en ti la palabra y qué palabra pone en tu corazón y en tu boca. Toma en serio las preguntas que vas encontrando en el texto. Esta mañana vamos a meditar cómo el Señor toma iniciativas, cómo el Señor tiene algo que plantearnos, tiene algo que decirnos a cada uno de nosotros. Dios es el Dios de las iniciativas. Quiero recordar antes de empezar algo importante. Creer solo se puede en Dios. Si vamos a creer, si vamos a fiarnos de alguien, solo nosotros, solo podemos creer en Dios. Y si usted va a acercarse a Dios, en Dios solo se puede creer. En Dios solo se puede creer. Es decir, usted nada más puede creer en Dios. Si usted va a creer en alguien. Y segundo, si usted se acerca a Dios, usted solo va a poder creer. Usted solo va a poder creer. No puede hacer otra cosa. Usted no puede controlar a Dios, no puede negociar con Dios. Tal vez algo de eso sea lo que Jesús nos dice. Digan, Padre nuestro que estás en el cielo, Padre que me quieres más de lo que yo sé, eres de todos y estás más allá de mis esquemas. Yo no te voy a poder poner una llave ni te voy a controlar. Hoy en día la iglesia se divide en muchos grupos y hay una división muy importante. Mucha gente quiere que le hablen de Dios y eso está bien, eso está bonito, pero poca gente quiere que Dios le hable. Poca gente quiere escuchar a Dios. Bueno, vamos a proponer esta segunda meditación y luego propondremos la tercera. Nuestro padre en la fe, Abraham, por fe obedeció a Abraham a la llamada de salir hacia el país que habría de recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba, dice la carta a los hebreos. Como composición, viendo el lugar, recordamos una noche estrellada. Yo recuerdo esas noches del Valle del Tetero, que las estrellas están tan cerca. Esta es la petición que podemos repetir. Te pedimos, Señor, buscarte como te buscó Abraham y desearte como él, esperar con confianza la manifestación de tu palabra, que es Jesucristo, nuestro Señor crucificado por nosotros y resucitado. Tú nos tomas en serio. Ayúdanos a tomarte en serio, Señor de las estrellas. Tú me invitas a entrar en tu historia para que sea mía. Ayúdame a creer en tu fidelidad como creyeron Abraham y Sara. Tú me llamas a la libertad de los caminos nuevos, no inventados por los viejos dioses. Tú me prometes una tierra nueva de abundancia y plenitud y un pueblo de hermanos. Ayúdame a salir de mis estrecheces, cobardías y prejuicios para esperar tus promesas y caminar contigo la vida que me ofreces. No necesito saber a dónde voy. Me basta y sobra saber que tú vas delante de mí. Amén. Esa petición la podemos repetir. El día de hoy va a comenzar con la meditación de un hombre que salió sin saber a dónde iba, nuestro padre en la fe. Y con él salió su esposa Sara, nuestros primeros creyentes en la historia de salvación. El pasaje clave hoy es Génesis 12, pero se entiende mejor
Si recuerdas que en Génesis 11, los hombres y mujeres desean tocar el cielo y construyen la Torre de Babel. Cuando el hombre y la mujer toman la iniciativa para invadir el cielo y controlarlo, parecen tener los ladrillos para llegar hasta el cielo y ser como dioses, como querían Adán y Eva. Pero esa pretensión de tocar el cielo acaba en el fracaso de toda comunicación, en desorden y en violencia. La Torre de Babel es símbolo de tantos proyectos necios de los hombres y de las mujeres. Lo estamos viendo hoy en día. Es una necedad querer establecer una actividad económica sin tener en cuenta que la gente se enferma. No se puede. Ni tampoco decir, vamos a no hacer nada. No, porque fracasamos. Tenemos que ser sabios. En Génesis 12 vemos al Señor tomar la iniciativa. Les quiero leer unos versitos del capítulo 12 de Génesis. El Señor dijo a Abraham, sal de tu tierra nativa y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre y servirá de bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Con tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo. Abraham marchó como le había dicho el Señor. Acabamos de leer unos versos del capítulo 12 del libro de Génesis. Fíjense cómo Dios se acerca a ese hombre justo allí donde tiene necesidad. Abraham no tiene hijos, Abraham y Sara no tienen hijos, no tienen una tierra que puedan llamar la suya. Y Dios se les acerca para dialogar con ellos personalmente. Dios no es una fuerza neutra. El Señor es alguien que quiere relacionarse con nosotros personalmente, estableciendo un diálogo. El Señor irrumpe sin previo aviso. Abraham no tiene ningún mérito, Sara no tiene ningún mérito. Dios se acerca por amor, porque es generoso y se acerca a ellos en su generosidad y en su majestad. Pues bien, es bueno tomar siempre esto en cuenta, que Dios es generoso, que Dios es misericordioso. Y ahí pongo unas preguntas que tú puedes considerar. He experimentado alguna vez en mi vida la soberanía de la generosidad incomparable del Señor. Y mira, a ver, saca las consecuencias de esa pregunta. Abraham, Génesis 12, 1 a 6, es el prototipo de todo creyente, porque es un peregrino. Y todo el que cree sale a caminar los caminos del Señor. Nosotros los creyentes peregrinamos, caminamos disponibles, vivimos la apertura de la fe, nos apoyamos en la lealtad de Dios. Todo el que ora, dice el padre Van Bremen, se pone delante de Dios con las manos abiertas para que el Señor quite y ponga lo que desee en sus manos. El que cree se apoya en Dios y en la fe nos fiamos de alguien. En la fe nos fiamos de alguien a quien no controlamos. Mucha gente tiene una idea errónea de lo que es la fe. La fe nos da seguridad. Nos da seguridad porque creemos en Dios. Y Dios ni se engaña ni miente. Dios es leal. Y ahí está la seguridad de la fe. La seguridad de la fe no es lo que yo controlo, sino en quién me apoyo. No hay nada más seguro que la fe. Así como ningún niño, ninguna niña está más seguro que en brazos de su madre. Creyendo estamos en brazos de Dios. No controlamos a Dios, pero estamos en Él. Hay gente que dice, yo no entiendo nada de esto, yo lo creo por fe. Cierto que hay muchas cosas
que no entendemos porque no damos para entenderla. Nadie puede mirar el sol con los ojos abiertos. No es falta de sol, es falta de ojo. No podemos mirar el sol con los ojos abiertos. No podemos abarcar el misterio de Dios. No cabe en nuestra cabeza, así es. Pero el que cree tiene un fundamento. Cuando yo creo, creo con mi razón. Creo con mi razón. Porque mi propia razón me dice que vale la pena creer. Y mi propia razón me dice que vale la pena ir más allá de ella, porque ella no es el último criterio. Todo el que cree va más allá de su razón, porque su propia razón lo invita a salir más allá de ella, porque ella no es el último fundamento de la realidad. ¿Es algo razonable apoyarme en quien me ama? Es algo razonable. Irracional apoyarme en aquel que me quiere. Creer es ponerse en camino sin disponer del lugar a donde se va. Fíjense cómo dice aquí en la página segunda de esta pauta. Partió sin saber a dónde iba. Estoy en el segundo parrafito de la segunda página. Dios le habla a Abraham para que salga de su tierra, de lo que conoce, y camine hacia lo desconocido. En el libro del Deuteronomio identifican a Abraham como el arameo errante. Leemos en Deuteronomio 26:6, mi padre era un arameo errante. Así es. Nosotros, los que caminamos los caminos de la espiritualidad ignaciana, podemos decir, mi padre era un peregrino. El hombre que marca con su vivencia y su vida espiritual mi espiritualidad era un peregrino, y eso tiene muchas consecuencias. Peregrino es el que se dispone a que el camino le diga algo. Es el que sabe que la seguridad está en quien lo invitó a caminar y sabe que hay sorpresas. Consideremos luego el pasaje de Génesis 18, 1-16, donde Abraham y Sara hospedan al Señor sin saberlo. Todo el que cree hospeda a Dios en su vida, le da hospedaje a Dios. Luego, Génesis 15, 1-6, como oyendo la palabra, Abraham hace la experiencia de Dios. Y poco a poco, Abraham y Sara van pasando de creer en el Dios de la naturaleza a creer en el Dios de la historia y de la vida. De creer en el Dios de las regularidades, de las estaciones, el ritmo de la naturaleza, a creer en el Dios que irrumpe soberanamente, se precipita, lo conmueve todo, cambia y exige al mismo tiempo. Es un Dios misterioso, el Altísimo, el Absoluto, el Inaccesible. Padre nuestro que estás en el cielo. Abraham se va abriendo a la palabra imprevisible, incognoscible, en la fuente de donde proviene, porque a Dios no le conocemos, no lo hemos visto jamás, no sabemos quién es, pero sabemos que actúa en nosotros y nos fiamos de él sin conocerlo a fondo, arrastrado como nos sentimos por ese mismo camino. O sea, Abraham y Sara van descubriendo que Dios les ofrece una vida diferente y se abren a la vida diferente. Otra gran división en la iglesia hoy en día y siempre está la gente que dice, Señor, dame fuerza para lo que yo quiero llevar a cabo, que se pueda realizar lo que yo quiero. Dame fuerza para mi proyecto. Y está la gente que dice, Señor, dame proyectos. ¿Qué quieres que haga? Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y ahí está la fe. Fe es también creer que Dios tiene algo que proponerme mejor que todo lo que yo me propongo. Abraham y Sara no tenían hijos, no tenían tierra, pero no se aferran, se fían de Dios. Vamos a caminar esos caminos. ¿Qué dice Él? Que seremos un pueblo. ¿Qué dice Él? Que tendremos una tierra. Y arrancan a caminar. Y la promesa de Dios es tan grande, estoy ya en la tercera página,
La promesa es tan grande que ellos se ríen porque no piensan que es posible, pero se siguen fiando de Dios. Así somos nosotros, que nos reímos de las cosas de Dios y vamos creyendo malamente, pero creemos en un Dios muy bueno. Todos somos malos creyentes de un Dios muy bueno. Y algo se nos va a pegar. Yo me acuerdo una vez que fui con un grupo, yo no sé si eran gente, una vez fui con gente del Veritas y otra vez con un grupo del Colegio Loyola y estábamos en el Salto Baiguate y ahí mismo había un cubo todo roto y a mí me daba mucha gracia que ponían el cubo debajo del salto y se bañaba la gente que cargaba el cubo y se bañaba todo el que estaba cerca porque el agua salía a chorros por el cubo. Así somos los creyentes. Somos cubos rotos, pero estamos debajo del salto de Baiguate, estamos debajo de la misericordia y de la gracia de Dios que desborda nuestras fragilidades. Nosotros queremos fortaleza para nuestra vida y Dios nos da un proyecto para nuestra debilidad. Abraham creyó y salió, y al salir encontró respuesta a las dimensiones más profundas de su vida, a sus deseos más personales. Y así fue, creyendo salió, y saliendo fue creyendo más en esa ruta que el Señor le proponía. Bueno, esta es la primera meditación de la mañana, que está tomada del libro del Génesis y está muy centrada en la figura de Abraham. Ahora quiero proponer una segunda meditación para esta mañana, el número 3. ¿A qué me invita el Señor en mi vida? Y la composición viendo el lugar es poner delante de mí el resto de mi vida y considerar cómo el Señor me llama. Podemos, como petición, hacer una petición siguiendo el Salmo 27, que está al final de la página. Señor, que tú seas mi luz y mi salvación. Que tú seas mi luz y mi salvación. O también aquí dice, tú me llamas a la vida responsable en la libertad. Ayúdame a tomar mi propia vida entre mis manos en tu nombre. Dame luz y fuerza para atreverme a salir hacia la difícil libertad desde aquellas situaciones en las que me he acostumbrado a la esclavitud. Me tiendes tu mano, que yo la estreche y que me atreva a salir al desierto de la libertad, caminar junto a ti y los hermanos hacia la tierra prometida. Esa petición la podemos repetir en ese segundo rato de oración. Consideremos primero quién es el Señor, el Dios de Moisés, nuestro Dios, el Padre de Jesús. Dios es un ser personal, diferente, que se le acerca y llama a Moisés por su nombre. Detengámonos un momento. El que nos conoce es Dios. Dice el Salmo por ahí, por el 139, tú me sondeas y me conoces. Dios es el que nos conoce. Que ese conocimiento nos dé paz. Tú sabes para qué yo doy y porque tú conoces con misericordia, como conoce una madre, un padre a sus hijos. Los conoce con misericordia. Sabe hasta dónde llegan. Así nos conoce Dios. Y nos ama y nos llama a la libertad. Dios es aquel que en el capítulo 3 del Éxodo afirma su soberanía. Quítate las sandalias, Moisés, que el terreno que pisas es santo. Estoy en la primera página. ¿Quién es Dios? El que ha establecido una relación que tiene historia, el que se compadece de su pueblo, el que sale de su dimensión. Estoy bajando para tomar una iniciativa de salvación, para librar al pueblo de la opresión. Es curioso que Dios es aquel que sale hacia nosotros. Le dice a Moisés, he visto los dolores de mi pueblo y he salido para cambiar esa suerte del pueblo de Israel.
está bajando para tomar una iniciativa de salvación. Dios es aquel que asocia a Moisés. Hay algo que conviene notar en este capítulo 3 del libro del Éxodo, que ojalá lo vayan leyendo, por lo menos hasta el verso 14. Moisés oye que Dios dice, he visto los dolores de mi pueblo. Y Moisés a lo mejor espera que Dios va a decir, Moisés, ya tú vas a ver. Lo próximo que le dice es, ve Moisés, ve tú. Dios es aquel que nos invita a salir de la seguridad. Moisés estaba muy seguro en el desierto, huyendo de Egipto. Le invita a salir de su seguridad en bien de sus hermanos, en bien de la comodidad. ¿Cómo van a mejorar nuestras parroquias, nuestras comunidades, nuestra vida profesional, nuestra vida cristiana, nuestro país? ¿Cómo mejorará sin gente que deje su comodidad? Tiene que ser a base de gente que se atreva a dejar atrás sus intereses, su conveniencia, para buscar lo que interesa a todos, para buscar el bien común. Dios, el Señor, va educando a Moisés. Moisés está lleno de inseguridades. Dice, cuando yo vaya al faraón y me pregunte, ¿quién te mandó? Imagínate tú, delante del faraón. ¿Quién te mandó? ¿Cuál es su nombre? Moisés quiere saber el nombre de Dios para usarlo como quien le tira una piedra al faraón, para usarlo contra el faraón. Y Dios no se presta a una magia. El Señor no está contando con una magia, sino que le ofrece algo mejor. Dios le ofrece a Moisés una amistad. Yo estaré contigo, Moisés. Yo estaré contigo. Y viene ahora este pasaje famoso, misterioso. Yo soy el que soy. Dile al pueblo y dile al faraón que me manda, yo soy el que soy. Eso tiene muchos sentidos. Tal vez el que nos queda más cerca por nuestra tradición grecorromana, filosófica, es me manda aquel que es la fuente de todo ser. Pero tal vez el pensar semita va por otro lado. Tal vez lo que Dios le quiere decir a Moisés es esto. Moisés, tú sabrás quién soy yo cuando lleves a cabo lo que yo te propongo. Dicho en dominicano, Moisés, tú vas a saber quién soy yo cuando te metas en el lío en que te estoy metiendo. Ahí tú vas a descubrirme, ahí tú vas a saber quién soy yo. Y esa es la invitación que le hace a Moisés. También a nosotros el Señor nos llama a salir de una situación de ventaja, a dejar atrás la vida instalada y cómoda para adentrarnos en nuestra identidad más profunda. Así también nos trata Dios a nosotros. Es bueno que tú recuerdes en qué momentos de tu vida el Señor te ha invitado a salir de tu comodidad. ¿Cómo se dispone Israel a salir a la libertad? Estoy en la segunda hoja, en el segundo párrafo. Bueno, Dios le aconseja a Moisés que organicen una cena pascual para celebrar que Dios va a pasar, que Dios los llama a ser peregrinos de su proyecto. Cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, estamos celebrando una cena pascual. Pasa Dios por nuestras vidas y nos invita a pasar con Él a una vida de libertad, a caminar según nuestra vocación profunda. Cada vez que celebramos la Eucaristía, estamos celebrando una cena pascual. Pasa el Señor por nuestra vida. También a nosotros nos invita a apoyarnos, a caminar, apoyándonos en el Señor y su propuesta de vida. Para responder a la relación que el Señor le ofrece, el pueblo ha de caminar en la fe. Es decir, se fiará de Dios porque nunca lo verá. Nunca podrá disponer de Dios. No lo necesita. Israel se puede afincar en la palabra de Dios y en sus promesas. Recordemos cómo la fe se apoya en una lealtad. La
La fe se apoya en una lealtad. Dios, el Señor, nos invita a apoyarnos en Él, que es mucho mejor que controlarlos. Es mucho mejor que controlarlos. Permítame una historia. La primera vez que yo fui al Pico Duarte, iba con nosotros un viejito que caminaba lentamente. Primer día, caminaba lentamente. Segundo día. Y el tercer día, cuando estábamos en la Pelona, se metió una niebla tremenda, una niebla terrible. Y Momón, que así se llamaba el viejito, ya falleció. Momón empezó a decir, es por aquí, es por allí, porque él había construido el camino. Como me dijo a mí, yo fui de los que abrió esta trocha, padre. Yo fui de los que abrió esta trocha cuando mandaba el jefe, cuando mandaba Trujillo. Y todo el grupo dejó que Momón guiara. Momón, ponte de primero. Señor, ponte de primero y guíame. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Déjame yo dejarte el volante para que tú me des orientación, para que tú me guíes, para que tú me vayas construyendo en la dirección que tú quieres construir mi vida. Israel se va fiando de Dios y salió de la esclavitud de Egipto. ¿Y qué fue lo que encontró? Un desierto. El que quiera caminar la libertad, lo que va a encontrar es un desierto. La necesidad de orar, la necesidad de encontrar a Dios en su vida. ¿Cuánta gente hoy hay que jamás se han puesto delante de Dios para decirle, aquí estoy, Señor? Ilumíname, aquí estoy, Señor, más perdido que ni se sabe qué. Los venezolanos decían, más perdido que el hijo Elimber, decían. Es decir, nosotros somos gente que necesitamos, más que el agua, necesitamos el suspiro y el aliento de Dios. Oír la voz en la brisa. Necesitamos que también Dios tome iniciativas en nuestras vidas y nos llame. Eso sí es interesante. Una cosa es lo que nosotros le decimos a Dios. Eso es importante. Háblale a Dios con el corazón que tienes, no con el que quisieras tener. Háblale lo que tú sientes. Pero mira, más importante es lo que el Señor te diga. ¿Qué día será aquel? ¿Llegará? Yo pienso que sí. ¿Qué día será? No en que la gente de la Tierra mande un satélite al espacio, sino que el espacio le mande algo a la gente de la Tierra. ¿Usted se imagina? ¿Qué será eso? Recuerden esa película viejísima, Contact. Una cosa es que usted mande un mensaje al espacio y cómo todo cambia si nos llegara un mensaje del espacio a nosotros. ¿Qué no sería si te llega un mensaje de la parte de Dios? Fulano, ven a la libertad. Fulano, ven a la luz. Como dice en El Señor de los Anillos, cuando Gandalf le dice, Frodo, come to the light. Frodo, ven a la luz, ¿no? Cuando el Señor nos llama a la luz. Nosotros no vemos, no necesitamos ver. Necesitamos que Él nos hable. Necesitamos que Él nos hable. Y así iremos caminando la vida fiado de su palabra, fiado de sus promesas, porque cuando Dios promete, se compromete. Dios no promete sin comprometerse contigo. Ese es el susto, que Él va en la cola. Ese es el susto, que Él viene con nosotros. Y eso te cambia completamente, eso nos cambia completamente, porque nos pone a valer, porque nos responsabiliza. Moisés, en nombre de Dios, abre un camino en el mar, pero Israel tiene que caminar. Te van a abrir un camino en el mar, pero tú tienes que caminar. Y no luce bien teniendo el agua de los dos lados y los egipcios atrás. Y hay que caminar. Te van a abrir un camino en el desierto, pero tienes que caminar. Guía es el que guía, no el que camina por ti. El guía no dará un paso por ti. Y el Señor lo que ofrece no es una magia, sino una alianza.
Y esa es una relación. Y las relaciones verdaderas no se controlan. Tú estás enamorado de alguien que sirve. Tú no la controlas. Tú no lo controlas. Si tú lo controlaras, estás enamorado de un muñeco, de una muñeca. Eso no sirve. Compañera te doy, compañero te doy. Compañero es que tú no lo controlas. La seguridad de Israel, página 3, no está en fabricarse ídolos aseguradores, sino en vivir responsablemente ante Dios y los hermanos. Ese es el camino de la alianza. Por ahí se sale a la libertad. Ese es el camino que Dios nos invita en este retiro. Vamos a hacer un alto. Ya hemos propuesto 3 meditaciones, una anoche y ahora 2 esta mañana. Haz tu esfuerzo por encontrar tu momento, por encontrar tu sitio. Y ahí sería interesante que tú misma, tú mismo, vayas viendo después de cada oración que tomes un momentico. ¿Qué yo sentí en esta oración? ¿Qué fue lo que yo sentí? Animada, desanimado, contento, me fue difícil, me fue fácil. ¿Qué descubrí? ¿Qué descubriste? ¿Cuál fue el pensamiento que te llamó la atención? ¿Cuál fue la experiencia que te tocó? Y finalmente, tercera pregunta, ¿qué me siento llamado a hacer? ¿Qué me invita el Señor a poner en mi vida? El Señor te invita a relacionarte con Él como fuente de libertad. Nos llama a la libertad. En su salida al desierto de la libertad, el Señor va a dar normas a Israel para que realice su libertad en la responsabilidad. Israel está invitado a recordar y alabar, a reconocer que el Señor ha actuado gratuitamente en favor suyo y ahora le toca a Israel. Vamos a resumir todo esto. Estamos concluyendo esta segunda propuesta. Hermanos y hermanas, Israel que va a vivir esa experiencia de liberación, le toca afincarse en el Dios que le da la libertad, pero hay que dar un paso más. Tiene que ayudar a otros a encontrar su libertad, a que otros puedan contar con Israel a la hora de buscar la libertad. Dios le va a recordar, Yahvé le va a recordar una y otra vez, recuérdate que fuiste esclavo, no esclavices, recuérdate que fuiste esclavo y yo te liberé. No encierres a nadie en ninguna esclavitud. Recuerda que fuiste esclavo. Ofrece libertad a los demás. Ofrece responsabilidad a los demás. Por eso, estas 2 meditaciones de hoy nos dan como un fundamento para la vida. Nos dan la llamada a creer en un Señor que toma iniciativas. Abraham, Sara, los llaman a caminar. Toma iniciativas que responden a los deseos profundos de Abraham y de Sara. Y con Moisés vemos un Señor, un Dios que no ofrece una magia, sino una relación, una alianza. Jesús dirá en la última cena, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. En Jesús se nos invita a una relación. No la controlamos, no necesitamos controlarla. La seguridad no está en controlar. La seguridad está en entrar en una relación de alianza, una relación de amor. La seguridad del matrimonio no está en controlar. Si necesitas controlar, ya estás perdida, ya estás perdido. Ahí no hay relación. Ahí lo que hay es aspiraciones de control. La verdad, el verdadero amor afinca porque hay fidelidad. Hay fidelidad. Hay esa convicción de que la otra persona será fiel y actuará a favor nuestro. Y eso es lo que Dios nos pide. Vive la vida en libertad porque Dios está de tu parte. Enfrenta los retos porque el Señor está de tu parte. Y mira a ver, ¿a qué te llaman? Mira a ver, que eso solo lo puedes ver tú. Aquí hemos hecho 2 propuestas de oración. La próxima será a las 2:30 de la tarde. Y acuérdate que lo importante no es tanto la propuesta de oración. Lo importante es lo que tú mismo vas descubriendo. Eso es lo importante, lo que Dios te dice a ti. No te entretengas con gente que te habla de Dios, bonito que sea,
No, más interesante es escuchar al Señor. ¿Qué nos dice? ¿Qué te dice el Señor? Oremos unos por otros, caminemos estos caminos. Señor nos bendiga y nos guarde. Santa María nos acompañe. Ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Que tengan 2 buenos ratos de oración. Así sea. Amén.